dominicanos y dominicanas. Aquí estamos de nuevo con ustedes para llevarle una entrega más de Patria para Todos y para Siempre. Es un programa que hemos ideado para aprovechar este tiempo de COVID, donde está el tema de quédate en casa. Al quedarte en casa puedes aprovechar el tiempo de una manera muy importante y es conociendo el pasado de tu país. Hemos dicho que el que no conoce su pasado no puede interpretar bien el presente ni mucho menos puede planificar para el futuro. Hay muchas cosas que se están dando ahora que se han repetido siempre en nuestro país. El problema de la corrupción, el problema de la división, el problema del egoísmo de los que dirigen, etcétera, etcétera. La falta de criterio ético y morales, todo eso. Entonces, hemos dicho en muchas ocasiones que para defendernos tenemos que aprender, para poder evitar que las cosas que se han hecho siempre ya no se sigan haciendo. Hay que aprender cómo ha sido el pasado para entender el presente. En el día de hoy vamos a continuar con el trabajo histórico del descubrimiento de América o el encuentro de civilizaciones en América. Ya hemos hablado en varias ocasiones acerca de cómo era la sociedad taína. Los taínos eran los aborígenes que se encontraban en el momento de la llegada de Colón. Cómo era la sociedad española. Y hoy vamos a tratar el tema de el oro y las encomiendas de indios. O sea, la matanza por el oro que hicieron aquí los españoles, la repartición de indios para acabar con esos aborígenes que estaban aquí poblando pacíficamente su territorio durante siglos, cómo lo exterminan en menos de 20 años. Bien, en ese tema vamos a ver otros subtemas, como es la causa del descubrimiento de América o el encuentro de esas dos civilizaciones. ¿Por qué se da? En segundo lugar, ¿quién financió ese viaje para hacer esa travesía? ¿Cuál fue la primera ciudad, el primer pueblo fundado en América? ¿Dónde se fundó? El primer levantamiento que hubo aquí, la primera confrontación que hubo entre españoles, así como también la fundación de Santo Domingo, de esa ciudad de Santo Domingo. Es bueno saber cuándo fue, por qué fue, etcétera. De igual manera, vamos a ver cómo comienza la fabricación del azúcar en nuestro país. Vamos a comenzar entonces en el orden que iniciamos, causas del descubrimiento. Resulta que en el siglo XV se produjo una situación en el año de 1453 y fue que los turcos habían tomado a Constantinopla. Constantinopla, donde está Estambul, era el sitio por donde pasaban los venecianos a buscar la seda, las joyas y las especias allá a la China y la India. Eso es interesante que lo sepamos. Los venecianos y los genoveses habían enriquecido como consecuencia de tener esa ruta para comprar en la India y la China y vender también desde Italia. Pero como había una lucha hacía mucho tiempo de los árabes contra Occidente, se produjo la toma de Constantinopla, que era el espacio por donde pasaba. Quedaba entonces otro lugar por donde ir a la China y la India, que era el canal de Suez, el canal de Bósforo y de Suez. Pero no fueron suficientes para hacer los viajes, porque entonces los turcos pusieron grandes impuestos para pasar por Constantinopla. Eso encareció los productos
lo encareció y evitó que hubiera, lo encareció y desaparecían. Y las especies como era la canela, el clavo, eh, el jengibre, todo eso se utilizaba para conservar la carne, porque en aquel tiempo no había neveras para conservar la carne. Entonces había que conservarla de esa manera, pero además las joyas preciosas para los nobles, los aristócratas y la gente que tenía dinero, los perfumes, todo encareció. En esa circunstancia, Colón era portugués, planteó que se podía hacer un esfuerzo para hacer un viaje para llegar a la China y a la India al revés, bajando por el mar tenebroso que hoy es el Océano Atlántico, se podía llegar a la India y la China. Bueno, pero no aparecía el dinero. Él visitó muchos reinos de Europa y ninguno se disponían a hacer el viaje. Él le planteó a los reyes católicos que él aportaba un 1/8% del costo, pero tenían que darle también ese porcentaje de las ganancias que hubieran. Pero no fue hasta que un judío llamado Luis de Santángel, que era el administrador de la Santa Alianza. La Santa Alianza, como le explicaba en el comentario anterior, era la unidad de las hermandades que se fueron formando durante la Guerra de las Reconquistas del siglo VIII al siglo XV. Esos lugares, esos pueblos que se hacían prisioneros y se conquistaban, se le entregaban a muchos nobles y caballeros y los hidalgos, a gente que peleaban. Se le entregaba a ellos y se le daba mucha garantía y seguridades, pero tenían que agruparse en hermandad para protegerse. Y eso se formó de la hermandad de la Santa Hermandad. Fue un administrador de esos recursos, que era de origen judío, fue el que vio la importancia del viaje y le propuso a la reina prestarle el dinero también. Porque ustedes saben que los judíos son expertos en manejo financiero. El fin es que con esos recursos Colón salió con 3 carabelas y a los 3 meses pudo llegar, entre otras partes, a lo que es la isla de Santo Domingo. Cuando descubre en la isla de Santo Domingo que había oro, no habían las especias que él andaba buscando, solamente había ají, no había más nada. Pero él estaba acostumbrado a ver cómo los portugueses habían creado colonias en África, colonias para poner fábricas, etcétera, y surtir de África a Europa, no para poblarla realmente. El fin fue que cuando él volvió a España en el 1493 y planteó todo lo que había encontrado, el oro, que allá se necesitaba mucho el oro, por muchas razones, las monedas se necesitaban, los intercambios comerciales también. Entonces se armaron de motivación muchos sectores de la aristocracia y decidieron viajar de nuevo con Colón hacia la isla de Santo Domingo. Y ahí fundan, cuando regresan en 1493, fundan a la Isabela. En la Isabela, Colón lleva una serie de españoles, nombra a Roldán como alcalde mayor de ese espacio ahí, y él luego tiene que viajar a España porque se había descubierto a Cuba y Jamaica y fue a informarle de eso. Pues en lo que Colón se fue, en el 1494 hubo un levantamiento de Roldán y su grupo, porque Colón de 1493, que estuvo en la Isabela, a 1496, antes de volver a España, que había llegado con la gente que trajo a la Isabela, pues lo hizo trabajar forzadamente, porque no había mano de obra. Y entonces puso a gente descendientes de los hidalgos, esos caballeros que pelearon en las reconquistas, y que ellos no trabajaban la agricultura porque ellos veían eso como un estigma.
lo veían como algo bajo y se disgustaron tanto que Colón tuvo que ahorcar a uno, y en eso salió el padre Boil, que fue el que ofició la primera misa. Se fueron, desertaron, y cuando Colón se va en 1496 de nuevo a España, lo que hace es que Roldán se va de la Isabela, se subleva con toda la gente, se lo lleva. Cuando Colón regresa en el 1498, entonces ya Roldán no estaba ahí, la Isabela estaba desierta. Colón tuvo que negociar con Roldán. Fue la primera negociación que se hicieron aquí de sublevación y contradicciones de ese carácter. Y Colón convino con ellos pagarle todo el dinero adeudado, y además de eso también nombrar a Roldán como alcalde mayor de la isla de Santo Domingo. Ya había salido de la Isabela también su hermano Diego Colón, que se dieron cuenta que por Jaina, por la orilla del río Jaina, se habían descubierto nuevos yacimientos y salieron a fundar la ciudad de Santo Domingo en el 1497. Cuando Colón llega, se encuentra con todas esas novedades. A partir de ahí, hay una crisis extraordinaria social, porque mucha gente que estaban con Roldán, que eran de la clase muy baja de España, le entregaron las mejores tierras y le dieron una gran cantidad de indios, porque comenzó a repartirlo Colón. Colón entonces fue sustituido porque los reyes se dieron cuenta que las contradicciones que se estaban dando en la española eran muchas, y entendían que Colón no la podía dominar, y lo había demostrado. Entonces mandaron a Bobadilla aquí a seguir la administración de la isla, pero Bobadilla fue seguido de Nicolás de Obando, quien lo mandaron en 1502 para hacer la repartición, seguir la repartición de los indios, y logra convencer a la reina, a los reyes católicos, de que la encomienda tenían que seguir, había que seguir repartiendo los indios, porque si no los vecinos, la gente que había venido, se iba a ir de la isla. Ya se estaban descubriendo nuevas posesiones, y entonces la gente se iba a otro lugar donde podía tener mano de obra como la tenía aquí con los indios. Obando, de 1502 a 1508 que estuvo gobernando la isla, acabó con la mayoría de los indios. Lo acabó de una manera que cuando hicieron ese censo de 1508, de unos 400 indígenas que habían, solamente quedaban 60,000. 340,000 habían desaparecido bajo la crueldad de la esclavitud. Hubo quejas del fray Antón de Montesino en el 1511, aquel célebre sermón de Montesino denunciando las atrocidades que se estaban dando en la isla. Bueno, el padre de las casas también, que era también un encomendero, se había convertido en sacerdote y se unió a eso. Lo cierto del caso es que ya en el 1516 los jerónimos, sacerdotes, que eran dirigidos por el cardenal Cisnero, él lo envió a esta parte de la isla porque había que resolver el problema, y se buscó la forma de traer indígenas de las islas Lucayas. Se trajeron como 40,000 en unos cuantos años, pero eso no fue suficiente. Lo cierto del caso es que se propuso que se comenzara el inicio de la caña de azúcar, comenzar a crear molinos para producir azúcar. Él se entusiasmó con eso, se iba a hacer los permisos y darle financiamiento, pero en eso el cardenal Cisnero murió, quien había sido el sustituto del rey Fernando, que a su muerte el hijo Carlos no podía asumir el trono por la minoría de edad. Pero luego el cardenal Cisneros muere y asciende Carlos al trono de España, y tienen los padres jerónimos que disminuir su influencia, pero no obstante eso comenzaron a financiar
la caña, la importación de esclavos negros de África, y sobre todo también a que se trajeran los molinos, se instalaran, se financió. Es interesante saber que todo eso que ocurrió forma la base social, económica y política de lo que fue desarrollándose posteriormente la colonia, y todavía quedan sus vestigios de la forma de mandar, de la forma de dominación, de la forma de monopolizar, de la forma de ver a los hombres y mujeres pobres como si no fueran gente de igual condición que los poderosos. Esa es una situación que nosotros vamos a trabajar el próximo lunes. Pero el próximo lunes vamos a hacer un repaso hasta llegar aquí, para el otro viernes seguir avanzando en diferentes aspectos importantes de la colonización, como fue el mismo desarrollo de la esclavitud de negro, como fue también todos los contrabandos que se estuvieron dando en diferentes partes de la isla, y a lo mejor podamos llegar a la devastación de Osoria, que es un punto muy importante porque eso marca el inicio de crear las condiciones para que se desarrollara el futuro pueblo haitiano, o el presente pueblo haitiano, que en aquel tiempo era un futuro. Es importante conocer todas estas cosas y le invitamos a que lo vean con sus familiares, con sus amigos, que ustedes se lo manden a los amigos, porque estas cosas se deben de saber. El pasado es la raíz de los pueblos. Si tenemos un árbol frondoso hoy, con muchas ramas secas y problemas de piogán, con problemas de parásitos, y queremos hacer de este país un árbol frondoso, donde las ramas secas se puedan quitar y surjan nuevas ramas verdes, ansiosas de libertad, progreso, orden en el país, tenemos que conocer lo que pasó atrás. Así que desde este espacio les invitamos a que sigamos juntos reconstruyendo el pasado para fortalecer el presente y tener un mejor futuro donde nosotros nos podamos defender después de aprender. ¿Cómo? Pensando en que la patria es para todo y para siempre. Hasta el próximo lunes.